Vamos a hablar del imperialismo. Okay. Pero primero, ¿podría por favor definir lo que significa imperialismo? La palabra imperialismo abarca un amplio rango de significados, pero básicamente significa la capacidad de controlar, dominar de una forma u otra lo que hacen los demás. A veces mediante violencia extrema, como la invasión de Irak. Otras veces mediante manipulaciones financieras. Por ejemplo, incentivando la fuga de capitales para imponer un programa de ajustes estructurales. O a veces puede ser secuestrando a presidentes, como hace un par de años. Puede ser de muchas formas, pero básicamente significa la capacidad de dirigir, controlar y salirte con la tuya sin siquiera ser censurado ni castigado, que es algo crítico. Y a veces, mediante acuerdos de libre comercio, tratados de inversión, etc. Están los tratados. Y también, mi amigo, el economista Edward Herman, hizo una distinción entre las víctimas dignas e indignas. Las víctimas indignas tienen que cumplir las obligaciones de los acuerdos, mientras que las dignas pueden hacer lo que quieran. Profesor, el mundo, la política del siglo XXI, se caracteriza por el resurgimiento de Rusia y China, esta última como nueva potencia económica. ¿Seguirá Estados Unidos teniendo la hegemonía del orden mundial? Bueno, de hecho, si analizamos la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, el periodo culminante del poder de Estados Unidos fue en 1945. En ese momento, poseían algo así como la mitad de la riqueza del planeta. Tenían un sistema de seguridad increíble. Controlaban todo el hemisferio occidental. Controlaban los dos océanos y las costas opuestas de esos océanos. Tenían un ejército incomparable, armas nucleares. Fue un grado de dominación del mundo sin precedentes en la historia. Pero empezó a erosionarse muy rápido. En 1949 ocurrió un acontecimiento que, curiosamente, en Estados Unidos se conoce como la pérdida de China, que es una expresión muy interesante, porque yo puedo perder mi computadora, pero no puedo perder tu computadora. Sin embargo, la presuposición era: el mundo nos pertenece, y si alguien se independiza, es que lo hemos perdido. Y la pérdida de China tuvo un impacto enorme en los asuntos internos de Estados Unidos, llevando a la enorme represión conocida como macartismo y afectando muchísimo a la política exterior. Por ejemplo, cuando Kennedy estaba sopesando si incrementar el ataque por Vietnam del Sur o por toda Indochina, una de sus preocupaciones era que lo acusaran de perder Indochina, es decir, que no la controlaran. En general, si analizamos todo el periodo desde 1945 hasta el presente, el poder de Estados Unidos ha estado en constante declive. Está claro que Estados Unidos tiene la capacidad para destruirlo todo. Eso no se cuestiona. Pero al igual que el resto de las principales potencias nucleares, tenemos que entender que hemos llegado a un punto en el que una confrontación nuclear entre las mayores potencias básicamente acabará con la vida en el planeta. El primer ataque de una gran potencia nuclear destruirá al país que lo ha efectuado simplemente a causa de las consecuencias de un posible invierno nuclear que se extenderán a lo largo de décadas o tal vez siglos. Hace ya mucho tiempo que hemos alcanzado un nivel de destrucción que supera lo que podamos imaginar. Eso pasó hace tiempo y ahora mismo la cosa se está poniendo aún más peligrosa. Si echamos un vistazo al reloj del apocalipsis del Bulletin of Atomic Scientists,
creado en 1947, cada año los principales científicos nucleares tratan de evaluar las amenazas existentes y marcan el grado de amenaza colocando la manecilla a unos minutos antes de la medianoche, que marca el día de la destrucción total, el fin de todas las especies. El reloj fue creado en 1947, con la manecilla a 7 minutos de la medianoche. Desde aquel entonces, la amenaza ha crecido y una vez llegó a estar a 2 minutos de la medianoche. Eso fue en 1953, cuando Estados Unidos y más tarde la URSS explotaban el tema de una nueva arma nuclear, la bomba de hidrógeno, que podía destruirlo todo a una velocidad muy rápida. A lo largo de los años la manecilla ha ido cambiando de posición y hace un par de semanas volvió a estar a 2 minutos de la medianoche, que es lo más cerca de la destrucción total que ha estado nunca desde el establecimiento del reloj. Usted ha argumentado que el mundo se enfrenta a amenazas aún mayores provenientes de los aterradores arsenales nucleares de ciertos países. ¿Puede la retórica belicista entre Estados Unidos y Corea del Norte materializarse en una guerra de consecuencias impredecibles? Sí, podría, y muy fácilmente. En este caso resulta que existe una solución muy viable para tratar la crisis y todos la conocen muy bien. Es la propuesta de China, que ha estado sobre la mesa durante años y fue apoyada por Rusia y la mayoría de los países. Corea del Norte también expresó su potencial apoyo. Y es una propuesta que tiene mucho sentido. Se llama la doble congelación. Corea del Norte congela el desarrollo de los misiles nucleares y Estados Unidos corta su constante amenaza, las maniobras militares cerca de la frontera norcoreana. Porque el avión estadounidense más avanzado, el B-52, que es un avión con capacidad nuclear, está constantemente sobrevolando la zona cerca de su frontera. Y es una amenaza muy seria. Ahora, volviendo a los tratados, hay un documento llamado Carta de la ONU que prohíbe ejercer amenaza o usar la fuerza. Repito, amenaza o uso de la fuerza. Y esto es una violación muy grave de la Carta. Es un crimen. Y lleva ocurriendo todo el tiempo. Si miramos la historia de Estados Unidos y Corea del Norte, es una amenaza muy significativa. Estados Unidos prácticamente arrasó el país en los años 50. Entonces, Estados Unidos tendría que detener esas amenazas y Corea del Norte congelaría el desarrollo de las armas nucleares. Eso podría crear un clima para las negociaciones que podría resolver el conflicto y la crisis de una manera sensible y constructiva. No importa lo que opinemos del gobierno norcoreano, como si pensamos que es el peor gobierno de la historia. El caso es que sabemos que está centrado en lograr un mayor desarrollo económico y ha tenido cierto éxito en eso, de hecho. Pero con todos los programas armamentísticos, la constante amenaza de conflicto o la enorme presión para contener la confrontación, tienen todas las razones para querer entrar en una especie de acuerdo que aliviaría la tensión y permitiría un desarrollo económico y un posible avance hacia la unificación. Pero la situación es distinta a la que había antes. Los tiempos cuando Estados Unidos podía derrocar gobiernos cuando quisiera pasaron. Pueden hacer cosas como apoyar el golpe de Estado militar en Honduras, pero no es nada comparado con la instauración de una dictadura en Brasil, el mayor país del hemisferio. Pueden apoyar o manipular las elecciones de los líderes o algo parecido, pero no es nada comparado con lo que hacían no hace mucho tiempo.
El terror en América Central en la década de 1980, cuando Estados Unidos apoyaba a ejércitos terroristas en todos los países de la región, o cuando no podían controlar esos ejércitos, los países eran atacados por guerrillas. Eso ya no lo pueden hacer. ¿Cómo evalúa la política de Estados Unidos en relación a Venezuela? Hay muchas partes internacionales interesadas en Venezuela. Por ejemplo, Rusia y China. Tienen intereses importantes allí. Y Colombia, uno de los mayores aliados militares de Estados Unidos, es vecina de Venezuela. ¿Puede imaginar un escenario parecido al de Siria en Venezuela? No creo. Venezuela tiene problemas muy graves, pero no creo que Estados Unidos esté en posición de organizar un golpe de Estado o de atacar a ese país. Invasión. Es muy poco probable. Estados Unidos ya no tiene ese poder o ese apoyo que tenía antes. Ni siquiera tendría el apoyo de la OEA como solía tenerlo siempre.